Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy elegí una receta que en muchas casas forma parte del ritual de las fiestas. El matambre arrollado. Colorido, fresco y perfecto para preparar con anticipación. Una receta de toda la vida, ideal para estas fechas festivas que ya se aproximan. Cada familia tiene su versión, pero hoy les comparto la mía. La que hace mi mamá, la que aprendió de la nona. Y los ingredientes son simples. Para condimentar el matambre vamos a necesitar vinagre de manzana, sal, pimienta, ají molido picante, ajo y perejil. Y para el relleno, unas hojas de acelga, zanahoria, morrón, tomate, arvejas, queso rallado, pan rallado y algunos huevos duros. Lo primero que hago es desgrasar el lado interno del matambre. No hace falta dejarlo perfecto, pero sí retirar la grasa más gruesa y las membranas que pueden molestar. Con un cuchillo filoso se hace rápido y queda mucho más prolijo para el arrollado. El matambre es un corte de carne vacuna muy delgado y plano, que se extrae de la zona de las costillas y el cuero del vientre del animal. Es típico de la gastronomía rioplatense, de Argentina y Uruguay, y su nombre proviene de la expresión matar hambre, porque era un corte muy económico y rendidor, humilde pero lleno de tradición. En Argentina el matambre aparece en parrilladas, en reuniones familiares y fiestas, y su versión rellena es un clásico de las mesas festivas. El corte suele venir con formas irregulares, por eso muchas veces hay que emparejarlo, para que quede más o menos cuadrilongo. Si alguna zona queda muy finita, se puede añadir un corte del mismo matambre. Por ejemplo, en esta esquina le agregué un corte para emparejarlo. Después lo acomodé en una asadera y lo bañé con la mitad del vinagre, unas 2 cucharadas. Lo esparcí bien con las manos para que llegue a toda la superficie y empiece a tomar sabor. Y ahora lo condimento, primero con sal, después pimienta negra, y ají molido para darle un toque de picor. Y sigo con ajo y perejil picados. El ajo y el perejil forman parte de una mezcla muy habitual en la cocina criolla para sazonar carnes. Aportan frescura, aroma y un sabor característico que se integra bien durante la cocción. Ayuda a que la carne quede más sabrosa. Uno el perejil con el ajo y pico todo junto para que quede un picadito bastante fino. Una vez así, lo esparcí bien sobre toda la superficie del matambre. Luego llevé la asadera a la heladera para que marine durante un momento, mientras preparo el resto de los ingredientes del relleno. Para el relleno utilizo unas 5 o 6 hojas de acelga, según el tamaño. Primero les quité la nervadura central para que así resulten más flexibles al momento de enrollar. Después las blanqueé apenas unos segundos en agua hirviendo. Las pasé de inmediato a un recipiente con agua fría para cortar la cocción. Las escurrí bien y las reservé. Seguidamente voy a cortar en juliana la zanahoria y el morrón, es decir, en tiritas finas. El matambre arrollado se volvió un clásico de las fiestas de fin de año porque combina practicidad y tradición. Se sirve frío y rinde para mesas familiares. Su relleno es colorido y festivo y cada familia le da su sello propio, convirtiéndolo en un símbolo de identidad que acompaña otros platos típicos como el vitel toné o el pionono en las celebraciones de diciembre. En casa, por ejemplo, se le agrega tomate, solo en la parte carnosa, también cortada en tiritas. Ahora sí paso a armar el matambre. Comienzo por los huevos duros. Les corto apenas los extremos para poder alinearlos a lo largo del matambre. De esta manera quedan bien acomodados en el centro y al momento de cortar cada porción tendrá su rodaja de huevo. Luego acomodé las hojas de acelga sobre el matambre formando una capa pareja como base. También pueden usarse hojas de espinaca.
En ese caso no es necesario blanquearlas previamente porque se ablandan con el calor de la cocción. Seguí distribuyendo la zanahoria, el morrón y el tomate cortados en tiritas, y lo hice sin seguir un patrón específico, simplemente repartiendo cada ingrediente de manera pareja sobre toda la superficie. La idea es que cada porción tenga un poco de todo y que al cortar el arrollado se vea ese interior colorido que caracteriza al matambre. Luego agregué las arvejas. En mi caso utilicé arvejas frescas, pero también pueden emplearse arvejas enlatadas o congeladas sin ningún inconveniente. Por último, preparé una mezcla que ayuda a unir los ingredientes del relleno. Es simplemente pan rallado combinado con queso rallado de pasta dura. Lo distribuyo de forma pareja sobre todos los ingredientes. Es un método que mi mamá aprendió de mi nona. En su época no era común tener gelatina sin sabor en la casa, ni resultaba práctico salir a comprarla especialmente. Y esta mezcla casera cumple muy bien la función. Absorbe la humedad y mantiene el relleno más firme, y a la vez añade una capa más de sabor. Por último, baño con el resto del vinagre, otras 2 cucharadas. Ahora sí, para formar el arrollado comienzo desde el extremo donde dispuse los huevos duros. Al iniciar por ese lado, la primera vuelta de carne los sujeta y asegura que queden centrados cuando el matambre tome su forma definitiva. Y con el matambre ya enrollado llega el momento de coserlo. Utilizo una aguja de cocina y un hilo resistente, y comienzo desde uno de los extremos, tomando ambos bordes de la carne y haciendo puntadas firmes y parejas. La idea es cerrar bien todo el rollo para que el relleno quede contenido durante la cocción. No hace falta que quede perfecto, lo importante es que esté bien sujeto. Luego refuerzo todo el rollo con un bridado. Consiste en envolver el matambre con hilo de algodón, dándole vueltas de manera regular de un extremo al otro, como si fuera un arrollado tradicional. Esto asegura una presión pareja durante la cocción y ayuda a que mantenga su forma. Es un paso sencillo, pero esencial para que el matambre quede compacto y parejo. Lo cociné partiendo de agua caliente con sal, pero sin que llegue a hervir. De esta manera la cocción es más pareja y el matambre no se contrae de golpe. Además agregué algunas verduras cortadas, una cebolla, una zanahoria y una rama de apio, 2 hojitas de laurel y unos granos de pimienta. Dejé que se cocinara a fuego muy suave, sin llegar a un hervor fuerte, por aproximadamente 2 horas. Al finalizar apagué el fuego y dejé que el matambre se enfríe un momento dentro del mismo caldo. El caldo que queda en la olla es muy sabroso porque concentra el sabor de la carne y de las verduras. Puede colarse y usarse como base para una sopa, para enriquecer un arroz o incluso para un guiso. Es un subproducto muy sabroso y muy útil. Retiré el matambre y lo coloqué en una fuente y le apoyé encima un peso parejo. Puede ser otra fuente con algunas latas, como en este caso una olla con agua. Lo importante es que ejerza presión constante mientras se enfría por completo en la heladera. El matambre ya está frío y bien prensado, así que finalmente llega el momento de cortarlo. Es sin dudas la parte más gratificante de toda la preparación. Cada rodaja revela el interior colorido y firme, con los ingredientes bien acomodados y el huevo en el centro. Esa combinación de colores y de capas es la que convierte al matambre arrollado en un plato tan característico de nuestras mesas festivas. Lo más tradicional para acompañar el matambre arrollado, sobre todo en un contexto de fiestas argentinas, es la ensalada rusa. Durante décadas fue casi inseparable. Un plato frío, cremoso, abundante, que combina muy bien con la textura firme del matambre. Además, compartían una lógica práctica. Ambos se pueden preparar con anticipación y servir directamente de la heladera, lo cual es perfecto para las altas temperaturas de diciembre. Y así terminamos nuestro matambre arrollado, un plato que une tradición, sabor y recuerdos de familia.
Y este ha sido el video de hoy. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.